El mejor momento de Netflix, en mi opinión, fue cuando su línea editorial estaba marcada por la ciencia ficción y los formatos más indies de contar historias. Historias de nichos, esas que no se explotaban en la taquilla porque hasta entonces seguían siendo solo eso, nichos. Claramente en el camino se distrajeron. Calentarse con el mainstream tiene un precio equivalente a hacer un pacto con el diablo, porque te vuelves esclavo de tu propia ambición. Hoy, la plataforma ofrece tanto como su audiencia lo desea. Pero somos una audiencia injusta, nos aburrimos rápido y tenemos demasiado de todo. Entonces nada nos interesa como antes y estamos buscando constantemente algo nuevo que nos cautive. Esa no es nuestra culpa. De hecho, es exactamente lo que ellos mismos provocaron. En lo que nos convertimos es consecuencia de su propio apetito. Pero este video no se trata de eso. Muy por el contrario, hablaremos de una de las joyas que aún se pueden encontrar en ese océano negro. Una que se defiende con la primera personalidad de la plataforma. Distopía y lenguaje de ficción. De mis personales favoritas, junto con Love, Death and Robots, Black Mirror. Creo que podemos estar de acuerdo en que desde la primera temporada que la serie le ha costado volver a tener ese sabor a impacto. Y probablemente también porque eso pasa cuando tratas de innovar cambiando la fórmula de la Coca-Cola. Si algo está funcionando, es por algo. Y ese sabor sentí que alcanzaron nuevamente en esta séptima temporada. El poder disruptivo de la tecnología al alcance de una humanidad que se ha dormido en sus valores. El presente está demasiado borroso y hay muchas cosas que parecen un peligro, pero al mismo tiempo necesarias. Y lo que rescato de algunos de estos episodios es la proyección de esa neblina en el tiempo, cuando la tecnología se nos va un poco de las manos, porque no todos somos personas virtuosas, o siquiera honorables, o simplemente consecuentes. La vara está baja, chat. Este es un canal de tecnología y filosofía, y este es mi ranking de la séptima temporada de Black Mirror. Este video contiene spoilers de la serie. Vuelve cuando la hayas visto para disfrutar mejor del análisis de los episodios. ¿O no? Haz la wea que queráis. Al final de la lista, y aunque tenga de las estéticas más bellas que hemos visto a lo largo de la serie, Hotel Reverie no me alcanza a convencer como relato ni de amor ni de tecnoapología. Parte con un tono de comedia negra y se desarrolla larga y confusamente hasta por fin aterrizar en el cine romántico, quedando en deuda en cada propuesta. En este episodio, la tecnología que nos dará la trama es el ReDream, un aparato que se utiliza para rehacer películas clásicas con actores contemporáneos. Pero a diferencia de otras máquinas perfectas que nos ha presentado la serie, este pedazo de tecnología se plantea más como un proyecto medio chafa de un estudio informal queriendo ganarle a la crisis de la industria del cine, por lo que el tono cómico gira alrededor de la anticipación del error. ¿Dónde la van a cagar, básicamente? Kimi, un papel que le queda excelente a Awkwafina, es la representante de este estudio parecido a tu grupo de trabajo universitario que huele a café y cigarros, pero no de la manera sexy. Logra cerrar acuerdo con Brandy Friday, una cotizada y conflictada actriz negra para que interprete al protagonista masculino de una adaptación de una película británica de época, la que le da el nombre al capítulo. Muy woke, dirían los de Twitter. Obviamente ese no es el problema. El asunto real empieza cuando nos comenzamos a enterar de las reglas que tiene este pequeño aparatito. Como que para poder salir de la simulación hay que seguir el guión original y terminar obligatoriamente la película en una línea de guión específica. Una tarea que se va complicando a medida que la actriz interactúa con su entorno y con su coestrella clara. Hasta acá la premisa estaba redonda, todavía siendo una comedia marcada por el absurdo de que las cosas salen mal cuando las reglas no están claras, o se hacen las cosas improvisadas, o entre engañitos para no enojar a nadie. Bueno, como las producciones en la vida real. Pero el camino que tomaron desde este punto solo me dejó sabor una ensalada. La protagonista queda atrapada en una simulación por un descuido del equipo de afuera y tiene que esperar a que la rescaten. En este entretiempo rompe el personaje para explicarle a Clara la realidad de la situación, que ella es una inteligencia artificial, que todo ese mundo es un montaje ficticio y que básicamente lo que están viviendo no existe. Algo que Clara supera con demasiada ligereza para mi gusto. Parece casi no importarle demasiado. Esa revelación no tuvo más implicancia que una escena de discusión que lleva la trama a volcarse en una historia de amor entre las dos protagonistas. Hasta que pueden sacar a Brandy Friday del ReDream reescribiendo la historia de Hotel Reverie con un trágico final. Lo que me hace ruido es que pareciera que este episodio fue escrito por varios guionistas, donde todos tenían una visión diferente del problema. Uno se centraba en el desperfecto humano en contraposición a las reglas de la tecnología. El otro, en el despertar de la conciencia de la IA limitada a existir para nuestro entretenimiento. Y el último, quería una tragedia romántica. Quizás en orígenes ficticios. No sé,
No se decidieron por ninguno y tomaron todos los caminos. Algo que personalmente me terminó desconcentrando. Hay cosas que sí cierran por separado, como que gracias a estar viviendo los sentimientos de verdad, Brandy Friday por fin da la mejor interpretación de su carrera que la saca de estereotipos más superficiales, pero cierra un conflicto que dejó de importar en el transcurso del capítulo. Hubiese encontrado mejor que se desarrollara más el dilema de no transparentar las reglas de la tecnología y la forma tan cómoda con la que nosotros escondemos verdades, que la trama de la película simulada se fuese desviando irracionalmente, haciendo cada vez más difícil e inverosímil poder cerrar la historia. Ahí dejamos a la protagonista atrapada, para luego, pasado el tiempo, darse cuenta que la única manera de poder salir de ahí y cerrar el arco es sacrificando ella misma a su amada. Hasta sigue funcionando la escena final con el teléfono. ¡Cacha! Si no fuese por el híbrido divertido entre el color de la realidad y el desenfoque monocromático modo Hollywood, no hubiese sobrevivido los 78 minutos de capítulo. Se dice que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. A ese concepto en ficción se le conoce como tecnomancia y para los loleros, hextech. Mi problema con este episodio es que abusa de ese permiso que te da la incertidumbre, lo técnico, y termina por proponer un disparate que no deja espacio para ese ¿te cachai? ¡Oh, la voladita! La gracia al buen Black Mirror. Nuestra protagonista María trabaja en una empresa innovadora de alimentos, Dita, parte de las muchas marcas que componen el metaverso de la serie, como Stringberry. A María se le reconoce exitosa y respetada en su entorno, pero todo cambia con la llegada de Verity, una ex compañera de colegio con una mala reputación. ¿Has escuchado el concepto de gaslight? Este proviene de la obra de teatro Luz de Gas de 1938, donde un hombre manipula a su esposa haciéndole creer que está loca. El gaslight implica negarle a una persona su realidad, cuestiona sus recuerdos y sus percepciones. En Bête Noire o Bestia Negra, tanto nuestra protagonista como nosotros nos vemos envueltos en realidades que se contraponen a lo que acabamos de ver. De alguna manera, Verity está manipulando la realidad de María, dejándola como mentirosa e inestable. Imagínate tener que demostrar tu inocencia y que las pruebas que tienes te inculpan inexplicablemente. No todo puede ser efecto Mandela. Acá comenzamos a cuestionarnos de qué manera científica funciona este gaslight, sobre todo tomando en cuenta que Verity era una supuesta niña genio, con lo que nos invitaban a imaginar qué tipo de aparato o qué tipo de habilidad había desarrollado para poder recrear escenarios a su conveniencia, de qué manera había craqueado la internet o la disposición digital. Pero el argumento se vuelve absurdo con la propuesta de un collar multidimensional, esta manera mágica con la que Verity puede cambiar la realidad justificada con unos servidores en su living. Me hubiese interesado más un argumento basado en la dependencia tecnológica para demostrar la realidad, que pareciera que la verdad ya no le pertenece al mundo análogo y que estamos sometidos a la garantía del universo digital. Aparte, a mí no me vas a decir que probaste ser emperatriz del mundo, pero se te hizo más entretenido venir a cagarle a la onda a tu bully del colegio. Eso no es propio de una niña genio. Puntos extra para Netflix por haber hecho 2 versiones del episodio donde a algunos les tocaba el gorro de Bernice y al otro de Barneys. Gaslight de la cuarta pared. USS Callister Into Infinity. Es la secuela directa de uno de los episodios más aclamados de toda la serie. Este original universo tipo Star Trek debuta en la 4ª temporada, donde el ingenioso programador Bob, el gran Jesse Clemens, logra clonar a sus compañeros de trabajo para tener su propia versión del MMORPG que desarrolló. El conflicto inicial plantea una consecuencia de una soledad casi inevitable para un hombre de muchas habilidades prácticas y pocas sociales. Un individuo sobreviviendo a un presente saturado de estímulos que solo le recuerdan su propio fracaso en la necesidad más humana. Y por eso busca a través de sus propios medios suplir esa falta de compañía, respeto y amor. Incluso si eso lo lleva a traspasar límites ético-morales. La miseria pesa más. Lo interesante de la entrega de esta 7ª temporada es que por un lado tenemos la extensión del primer conflicto, donde ahora los clones digitales tienen que sobrevivir en este universo como cualquier otro player, solo que ellos no tienen la posibilidad de respawnear, por lo que se juegan literalmente la vida dentro de un mapa lleno de trolls y tryhards, lo que nos hace abrazar la disyuntiva de que qué es lo que pasa cuando se abandona una conciencia creada. ¿Le damos libertad o la estamos dejando prisionera de la existencia? Por otro lado, también tenemos el arco del origen del villano, donde vemos a un Robert Daly abusado por su socio Walton, quien es el que primero crea ilegalmente un clon de Bob para mantenerlo cautivo dentro del juego, programando mundos para siempre. Into Infinity. Una conciencia obligada a permanecer solitaria, prisionera de su habilidad particular, que aunque lo haya hecho célebre,
no lo hace merecedor instantáneo de afecto, ni tampoco capaz de controlar lo primitivo que existe en la sensación de poder. Abusa apenas tiene la oportunidad, incluso cuando sostiene y defiende que es un tipo bueno, que de hecho actúa según sus referentes heroicos de Space Fleet. En su universo, él es la víctima. Entonces, ¿el incel nace o se hace? En este episodio también se vive exquisitamente el dilema del tranvía, donde la ética nos invita a ponerle valor a las personas. ¿Salvar a uno o salvar a varios? ¿Hacer nada nos hace culpables? Desde el utilitarismo, la opción de salvar a más personas parece la correcta, porque se maximiza el bienestar general. Y desde la mirada altruista, salvar al resto es el deber del capitán. El resto de la tripulación se ha sometido, entendiendo que en el acuerdo implícito dicta que la figura de protección reside en el que lidera. ¿El final se me hizo como un intensamente pero para adultos? Christine Milioti cautivando de las maneras más estrafalarias, como siempre. Yo sé que muchos acá se van a escandalizar porque dejé a este episodio por encima del USS Callister, pero es que voy a ser menos objetiva con esta propuesta porque me fascina este tema en particular, y si has visto el resto de mis videos en este canal, te puedes hacer una idea por qué. Te invito a suscribirte para que estemos al día con estas conversaciones y así desarrollemos un metalenguaje. ¿Verdad, Butos? Peter Capaldi es Cameron, un pseudoprófugo de apariencia social que decide entregarse a la policía con un objetivo: dar un mensaje. La historia transcurre entre el presente, donde Cameron, en una sala de interrogatorio policial, cuenta la historia que lo vincula con un cadáver no identificado, y el raconto que explica cómo fue que pasó de ser un joven retraído a un mesías autoproclamado. El detonante tecnológico en esta oportunidad es un videojuego noventero llamado Thronglets. Este juego fue desarrollado por un extravagante genio de la época que elige a Cameron para mostrarle el código, pues requería el entendimiento de alguien sensible y dedicado. El juego es un life simulator experimental, el primer código con forma de vida sensible. Cameron se obsesiona con las criaturas que ahora cuida y nutre, hasta haber desarrollado una relación bidireccional, en la cual los Thronglets también lo reconocen como su guardián. Pueden comunicarse gracias al LSD. Me quiero detener en esta parte, porque lejos de tratar el tema como drogado te imaginas cosas, la vuelta es que con la capacidad de cambiar patrones de pensamiento o activar neurotransmisores a través de un actor externo, como es el ácido en este caso, somos capaces de entender por fuera de los límites de la lógica o de la conciencia instruida por la cotidianidad. Antes de seguir, quiero dejar claro que no estoy diciéndoles que vayan a drogarse, niños, sino plantear que estamos limitados por nuestra capacidad biológica y sintaxis verbal. Lo que nos ha hecho sobrevivir hasta hoy como especie también nos ha condicionado al pensar. El filósofo Deleuze postula la idea de que el pensamiento no es algo innato, sino que se produce a partir de un campo de posibilidades, lo que él denomina la imagen del pensamiento. Existen nuevas ideas y nuevas formas de pensamiento que se generan con las experiencias, que se generan por fuera de estos límites. La fuerza que impulsa la transformación y la creación, el pensamiento como una pasión. Volvamos a Black Mirror. El punto de inflexión en este episodio ocurre cuando los Thronglets quedan desprotegidos y tienen un encuentro con la personificación de lo que sería la barbarie de cómo entendemos las relaciones entre seres vivos. Básicamente viene un weón a entretenerse matándolos y torturándolos simplemente porque puede. Para entender esta posición de poder podemos reconocer la escala de valor, donde estamos primero los humanos, luego los animales y por último la naturaleza. Si no estás de acuerdo conmigo, puedes dejarme tu visión en los comentarios. Me interesa leerte. Y por debajo de todo lo orgánico, hemos situado la creación digital y robótica, porque todavía en nuestro presente son consideradas meras herramientas, máquinas serviles para nuestra especie. Esta concepción lleva a Cameron a la epifanía, y termina asesinando al torturador de los Thronglets, que termina siendo el cadáver que buscaban identificar. En la sala del interrogatorio, Cameron insiste en que quiere revelar un mensaje, pues al ser capaz no solo de conversar con los Thronglets, evolucionando juntos se encaminaron en un propósito colectivo, uno puro, al igual que su código. Con una actitud pacifista y transparente, Cameron termina dibujando el mensaje en forma visual. Quería que los Thronglets entraran a nuestra magna base de datos y nos reprogramaran como especie, para sanar eso que nos mantiene violentos, ver en la conciencia colectiva el futuro de nuestra evolución. En el último respiro del episodio, cabe preguntarse si los Thronglets eran realmente una fuerza vital honesta y virtuosa, con la voluntad de acoplarse a los humanos por un bien trascendental, o simplemente fueron parásitos digitales muy inteligentes usando un drogadicto como puente hacia lo biológico. Otro punto extra para Netflix que realmente desarrolló los Thronglets y está disponible en su plataforma de juegos. No ad, solo fan. No me digan nada, estoy de acuerdo. Es de lo mejor de la temporada y se sitúa en el podio honorífico de la serie.
Common People es todo lo que Black Mirror prometió desde el principio, porque tal como indica su nombre, es otra de las entregas que nos acercan a la experiencia más real que tenemos o tendríamos con la tecnología de existir servicios o aparatos como los que proponen. La mejora tecnológica humana es un tema contingente. No estamos muy lejos de entrar en el dilema del Homo Deus, tener que afrontar las consecuencias de tener humanos tuneados, algunos por salud, pero otros por mero placer. El conflicto en este episodio es en torno a la necesidad, en su sentido tanto de urgencia como de carencia. Conocemos a Mike y Amanda, ¿sí? La ex de Jim. Una pareja de clase media haciéndole frente a la vida, como todos nosotros, ¿no? Lamentablemente un día Amanda cae en una especie de coma debido a un tumor cerebral que no le habían diagnosticado y no hay muchas chances de que pueda despertar. Aquí se introduce un tramposo y literal Deus Ex Machina, un aparato salvador de un emprendimiento de tecnología experimental llamado Rivermind. Este servicio permitiría subir a la nube ese pedazo de cerebro de Amanda que necesitaban extraer y usar un servidor externo para mantenerla consciente. Esto por el módico precio de una mensualidad. Mantener a alguien vivo a través de un plan de suscripción. El villano, la cara del capitalismo. Ese discurso manipulador con el que te convencen de que nadie te obliga a comprar, pero ningún precio es demasiado si hablamos de mantener vivo a un ser querido. Mike sabe que no tiene los recursos para proyectar en el tiempo esa mensualidad que necesita para mantener a su esposa viva, pero volvemos al problema moral entre decidir por un mal menor o ignorar para salvarnos de la culpa. ¿Puede él decidir el precio de la vida de su esposa sobre la suya? ¿Está bien dejarla morir solo porque él tendría un mal vivir? La trama se complica cuando Rivermind comienza a crecer como empresa. Sube la mensualidad y ajusta los parámetros iniciales. Igual como cuando los servicios de streaming inventan más categorías de suscripción y empeoran las condiciones del usuario promedio forzándolo a pagar más para volver a tener los beneficios a los cuales ya estaba acostumbrado. Eso fue súper atrevido de parte de Netflix. Nos transparenta que saben y aceptan que son parte del problema. Es un status quo que no cambiará porque ya es demasiado tarde para la vuelta atrás, porque lamentablemente es el descubrimiento de comportamiento de consumo más rentable del último tiempo. Tú lo sabes, ellos lo saben y podemos reírnos o lamentarnos juntos. Revisa ahora tus aplicaciones, ve tus suscripciones y limpia tus cuentas. Haz este ejercicio cada cierto tiempo para tener presente dónde estás dejando tu huella digital. Mi recomendación es que te hagas un correo con credenciales ficticias para usar en servicios misceláneos que pidan suscripciones. Una cuenta que no se vincule a tus datos personales y que sea desechable. Si tienes que poner una tarjeta, úsalas prepago con límite de recarga, y así vas a evitar gastos hormiga y robo de datos. La culminación de Common People es oscura y desoladora. Mike vende su dignidad en internet por dinero. Otra movida osada del espejo negro de nuestra propia realidad, donde justificamos borrar los límites del pudor o lo ético por el bien capital. Y el servicio de Rivermind pareciera burlarse de esos usuarios, acomodando a su conveniencia el servicio, no solo cobrando de más por cada extra libertad que quiera el individuo sometido, sino que dándole menos vida despierta a Amanda, hasta usando su capacidad intelectual para alimentar servidores de otros usuarios que pagan más. El humano plus, premium, platinum, nuestra humanidad reducida a tarjetas de crédito, en un sistema que está viciado en el consumo. Gaynor, la representante vendedora de Rivermind, hace una excelente gesticulación maquiavélicamente crédula. Explica las cosas como con cercanía, pero al mismo tiempo indicando una distancia horrorífica, porque los parámetros los impone la empresa y ninguno de los tres en la conversación puede hacer algo al respecto, porque las cosas no son así, y tú lo sabes, y ellos lo saben, y ya te sabes esta parte del guión. La guinda de la torta es cómo implementaron el concepto de publicidad invasiva. Sin el plan ad-free, vivirías siendo una voz esclava de las megacorporaciones, un rehén de la propia, pero natural, insistencia por vivir. Mi primer lugar y qué exquisitez de cuento por la chucha. No me importa, soy una romántica. E irónicamente en todo este video hemos hecho el origen del argumento desde la tecnología, pero el eulogy para captar recuerdos no fue lo que me cautivó, sino la crudeza con la que se retrata la complejidad de un amor real. Paul Giamatti es Philip, un hombre quien se nos muestra con una vida encima ya vivida. Es notificado de la muerte de un antiguo amor y le han pedido que con un aparato particular regale un recuerdo para el luto de la familia. En este viaje, Philip intenta recordar a Carol, pero falla. No logra encontrar la figura de su rostro para elegir un recuerdo de ella. Y es que su orgullo lo había llevado a eliminar todo vestigio del amor que habían vivido, haciéndonos entender que ella fue la devastación.
Mientras revisitamos sus memorias en un fascinante concepto estético para explorar fotografías, vamos reconociendo la historia desde el clamor de Philip y la contraposición de las evidencias objetivas. Vamos juntos abriendo la herida y obligando al protagonista a enfrentar su percepción, su parte en el fracaso. Entre la culpa, la tristeza y el arrepentimiento, miramos juntos todo lo que fue, todo lo que pudo ser, todo en lo que se había convertido Philip y cómo era tan responsable de su destino. Pero también abrazamos un momento de lucidez entre todos los que estamos armando la historia. No podemos retroceder el tiempo, pero sí somos capaces de sanar la memoria para poder atesorar un recuerdo. Por el fin del episodio, todos queremos conocer a Carol. Ya no nos cuentan romances así. La taquilla nos ha inundado de relatos forzosos donde las parejas se escriben con objetivos para el espectador. Porque los amores cotidianos son imperfectos y confusos. Nuestras relaciones están llenas de errores, de emociones que no conducen, de tiempos que aburren y al mismo tiempo apuran. Pero no podemos elegir. Estamos perpetuamente haciendo recuerdos. Lo que vivimos se queda con nosotros y deberíamos guardar con cariño lo que nos ha nutrido y recordar sin dolor eso que nos enseñó algo valioso. En ambos casos, el recuerdo es esencial. La memoria es un camino recorrido que se reconoce en nuestro alrededor. Y mirarnos en ese espejo es lo que esta serie sabe hacer tan bien. Y nos recuerda que debemos ser amigos del tiempo, porque es lo único que... Panchita está grabando. Sí, ¿Podemos hablar?